El pasado Festival de Cine Europa nos descubrió a muchos la versión restaurada de la película que Pérez Lujín, en compañía de un director profesional de cine, dirigió en 1926 sobre su novela homónima La Casa de la Troya. Y esto a muchos compostelanos les ha hecho recordar que la Casa de la Troya existe, está concretamente en la calle de la Troya, en un lugar muy frecuentado sobre todo por la noche de los viernes y los sábados, y la Casa de la Troya es un lugar que lleva cerrado varios meses. Hoy, abierto en exclusiva para nosotros, para Local y Televisión Santiago, vamos a saber por qué está cerrada y si en breve va a abrir, pero sobre todo vamos a descubrir qué es lo que hay dentro de ella, y lo vamos a hacer con el presidente de la Fundación Casa de la Troya. Esta es la entrada de la Casa de la Troya, que, como decía antes, ha abierto excepcionalmente para Localia. Y estamos con el presidente de la Fundación, don Benigno Amor, que no necesita presentación porque es uno de esos empresarios de la ciudad de toda la vida. Don Benigno, vaya exitazo el de la película que se proyectó en Cine Europa. Aunque se tuvo que cortar algunos de los trocitos de la película original, es una de esas iniciativas, el llevar a restaurar la Filmoteca Nacional, que ha sido muy bien criticada por todas las instituciones de Santiago. Sí, yo tuve la suerte de estar allí el otro día en el Teatro Principal. Fue impresionante, además la actuación de los músicos, que nos emocionó a todos, le hemos aplaudido hasta no poder más. Pero el éxito de la película está en la dirección de la película, es curioso. ¿Y por qué? Porque la película fue dirigida por el propio Pérez Lujín, por el autor de la novela. Yo creo que ahí radica el éxito de esta magnífica película. Además, Lujín supo acompañarse de un director profesional para que le enseñara las técnicas cinematográficas de la época, y por eso la película no solo es muy fiel a la propia novela de Lujín, sino que cinematográficamente es muy válida. Ya lo creo que sí. Recoge unos aspectos esenciales y característicos de la ciudad de Santiago. Él supo indicarle a este colaborador en la dirección dónde estaban los sitios más bonitos de la ciudad, y yo he quedado francamente impresionado y agradecido, porque la ciudad en la zona antigua, en la Rúa Nueva, donde estáis vosotros, está exactamente igual que hace un siglo. Lo único que ha cambiado es que está Localia ahora. Sí. Esto nos ha hecho recordar a muchos que la Casa de la Troya lleva varios meses cerrada, por obras. Sí, bueno, lleva un tiempo cerrado desde la finalización del verano. Estamos haciendo obras, estamos vistiéndola de nuevo, porque las cortinas estaban en muy malas condiciones, y entonces hubo necesidad de restaurar unas y hacer nuevas otras, ¿no? Pensamos abrirla en el mes de febrero, a mediados de febrero. Yo creo que no tendremos ningún problema para esa fecha de nuevamente abrir las puertas del museo. Pero hoy, de una manera excepcional, don Benigno Amor va a ser nuestro guía, el mejor guía que puede uno imaginar para conocer la Casa de la Troya. Nos acompaña, ¿no? Procuraré ser un guía a la altura de lo que es Localia. Eso seguro que sí. Y ahora lo que vamos a hacer es bajar hacia las caballerizas. Los caballos entraban por aquí, los padres con los alumnos para hacer la inscripción de sus alumnos, y bajaban por estas escaleras, que hoy en día para los hombres no son nada fáciles. Para los caballos eran lo mejor, pero para los hombres tiene su pequeña complicación. Y descendiendo por esas dificultosas escaleras, hoy en día, en la época pues serían muy cómodas, llegamos a las caballerizas que hoy se han reconvertido en Museo de la Tuna. Pero aquí era donde estaban los caballos mientras los padres cumplían esa preinscripción. Sí, claro, es decir, los padres venían entonces, claro, no había automóviles, venían en caballo, y en tanto convenían o trataban, porque la palabra entonces era tratar, con la patrona el coste de la pensión de sus hijos, guardaban aquí los caballos. Estas eran las caballerizas. Hoy están convertidas pues un poco en depósito de los trofeos que están ganando todos los años las tunas de Santiago, la tuna de Medicina, la tuna de Derecho, la tuna de Compostelana, y
que me perdone si creo que me olvidé de una o dos más, y la tuna femenina también. Bien, eso en parte, y en parte es el lugar donde se reúne la Asociación de Antiguos Tunos en sus asambleas anuales. Además aquí encontramos algunas fotos históricas, como por ejemplo una en la que Beiras dirige al resto de la tuna, o una foto de las Marías. En fin, es un lugar de encuentro con el pasado, pero que también puede ser el futuro, porque la tuna no ha muerto. La tuna, es que en mi época de tuna había una, la tuna compostelana. Hoy afortunadamente, contra lo que quieran decir los que no les gusta la tuna, hoy afortunadamente hay 4 o 5 tunas en Santiago. Antes había una, la compostelana. La tuna en Santiago cantando muy quedo romances de amor. Luego la noche y sus ecos nos vuela de ronda por todo balcón. Y allá en el templo del apóstol santo una niña llora ante su patrón, porque la capa de tuno que adora no lleva la tinta que ya le borró. Porque la capa de tuno que adora no lleva la cinta que ya le bordó. Cuando la tuna te dé serenata, no te enamores, compostelana. Este es el antiguo comedor de la casa, y todos los muebles que aquí se conservan, les puedo asegurar que esto es un viaje al pasado, todos los muebles que aquí se conservan, digo, pertenecen a don Jacobo Gil, que aparece en la novela. Es en el que es aquel profesor que al final ha probado a todo el mundo, que en la película del año 59, que posiblemente muchos de ustedes conozcan, está magníficamente encarnado por Pepe Isbert, ese cómico entrañable. Todos estos muebles pertenecen a don Jacobo Gil, y la casualidad hizo que llegaran a usted. Sí, llegaron a mí. Estos muebles estaban depositados en la casa donde vivió don Jacobo Gil Villanueva, que era en la Plaza del Toral número 9. Entonces estaban depositados allí. Yo hablé con una bisnieta que entonces a la sazón vivía en Ronda, Málaga, y compramos los muebles que forman, o sea, que integran casi el mobiliario en su totalidad del museo. Don Jacobo Gil fue no solo uno de los rectores de la universidad más importantes que se recuerdan, sino que tuvo muchísimos otros cargos. Fue uno de esos personajes importantes de la vida santiaguesa de principios de siglo. Sí, bueno, fue rector de la universidad, luego fue decano, los últimos años era catedrático de Derecho Civil y Derecho Mercantil, y fue miembro del Consejo de los Ferrocarriles de Galicia, que entonces era propiedad de la familia creo que de los abuelos de Camilo José Cela, don Camilo José Cela, ¿no? Y hay que decir que es un personaje real que aparece en la novela, porque La Casa de la Troya, de la que aquí tenemos varias ediciones de las que se han publicado desde principios de siglo hasta ahora, es una historia real. Pérez Lujín, curiosamente, no nació en Santiago, pero sí que vivió esa época y quiso centralizar todas esas anécdotas de las pensiones en la Casa de la Troya. ¿Cómo llegó él a Santiago? Pérez Lujín había nacido en Madrid, en la Plaza de Bilbao, número 5 concretamente. Su madre era prima hermana de Rosalía Castro, de ahí que don Alejandro Pérez Lujín, su personaje femenino, Carmiña, lleva el nombre de su madre, Castro, el nombre de la familia Castro, y Retén, el nombre del Pazo. Terminado bachiller, viene a Santiago, se desplaza la familia, sus padres a Santiago, y su padre se instala en lo que hoy es Riande, un comercio muy importante aquí en la ciudad y muy antiguo de confección. Y su padre se instala allí con el nombre, le llama a la tienda El Buen Gusto. Por eso a Pérez Lujín sus compañeros de facultad le llamaban El Buen Gusto. Y yo creo que debía tener muy buen gusto porque ha hecho una novela que se sigue vendiendo, entre comillas, como churros en Santiago. No solo en Santiago, hay tesis fuera de España sobre la novela. Sí, últimamente se hizo una aquí en la Universidad de Santiago, patrocinada por la propia universidad, sí, ya lo creo. Y Pérez Lujín, digamos que se transforma en el personaje de la novela, en el personaje principal, porque al fin y al cabo ese personaje es él. Sí, es Gerardo Castro, Gerardo Roquer, ¿no? El estudiante que se traslada desde Madrid a Santiago, que se enamora de una hermosa gallega, de Carmiña Castro Retén,
Ese yo creo que es, él se mete en el personaje, él mismo se mete en el personaje. Pues en este antiguo comedor de la casa, que en realidad durante la época en la que fue pensión se utilizaba como lugar de encuentro, lugar de estudio, al lado justo está la habitación de Gerardo Roquer, de Pérez Lujín, que era una habitación individual, un auténtico lujo en la época. Todos nos vamos de vacaciones, que bien lo pasen copas de champán y también turrones. En enero el libro tenemos que estrenar, pero con cuidado no se vaya a sobar. Y febrero es el hermoso mes de los carnavales, de estudiar nanay, de saber caray, son los trimestrales. No obstante, antes de pasar por la habitación de Gerardo Roquer, el protagonista de La Casa de la Troya, hay un paso obligado, el de la sala de espera. Sí, entonces le llamaban sala de respeto, ¿no? Sala de respeto, es curioso, qué bonito, qué romántico, sala de respeto. Aquí es donde doña Generosa y el padre del estudiante aunaban voluntades y terminaban en un acuerdo de lo que le costaría la pensión a su hijo durante el verano, durante la época de curso, durante el otoño y el invierno y la primavera, claro. La sala de respeto aquí. ¿Cuántas discusiones habría aquí por el precio, no? Yo creo que no, porque entonces la gente era más tranquila, más pacífica, no vivía la tensión que desafortunadamente vivimos en estos momentos actuales, ¿no? Yo creo que la gente era más tranquila, venía en su caballo, tardaba a lo mejor 8 o 10 días desde Ponferrada o desde otra localidad a llegar hasta Santiago, y entonces aquí llegaban y yo creo que era una discusión amable, generosa, como la dueña de la pensión. Y una vez que se ha convenido el precio con doña Generosa, uno ya puede ocupar sus habitaciones. En el caso del protagonista de la novela, Gerardo Roquer, ocuparía esta magnífica habitación que era el lujo personificado en un establecimiento. Claro, es una habitación individual que lo ocupaba Gerardo Roquer, el estudiante rico de la casa, que pagaba 1 peseta más al mes. Por eso tenía derecho a esta independencia. En contrapunto a Panduriño, que Panduriño era el estudiante pobre, humilde, que era el director de la murga de Panduriño, que actuaba en fiestas y romerías en el verano, y con lo que ganaba se pagaba la estancia en Santiago. Aquí incluso podemos ver prendas a quien pertenecen esta esclavina, por ejemplo. Bueno, estas son prendas de la época que nos han sido regaladas para el museo. Claro, no conozco quién fue el dueño de la prenda, ¿no? Pero son prendas muy antiguas y muy bonitas, más bonitas que los abrigos que hay hoy, ¿no? Eso por supuesto. De quien sí conocemos el dueño es el de a quien pertenecía este gorro, sí, perfectamente conservado. ¿De quién era? Sí, era del que entonces rector de don Servando de la novela, es decir, de don Jacobo Gil Villanueva. Fue una donación de la familia de don Jacobo. Un nombre que se repite a lo largo de la historia de la Casa de la Troya, el de don Jacobo Gil. Esta es la habitación individual, pero también había un dormitorio colectivo en el que dormían al menos 4 personas. Y frente al dormitorio individual está el dormitorio colectivo en el que dormía el resto de los habitantes de esta casa. Aquí se encuentran algunas de las prendas que pudo utilizar alguno de los personajes de la Casa de la Troya, y yo no he podido resistir la tentación de probarme un bombín y una capa española que se conserva perfectamente. Entre esos personajes que aparecen en la novela está Panduriño, que dormía en una de estas camas, acompañado de otros 3 compañeros. Pero ¿por qué se le llamaba Panduriño? Bueno, porque, repito, él era un chico de una familia muy humilde, muy pobre,
y entonces decían que comía pan duro, quizá su alimento cotidiano, y de eso vino el nombre del apodo de Panduriño. Decía que este es un dormitorio colectivo, no tan lujoso como el anterior. Aún así, viendo las condiciones en las que algunos de los estudiantes viven hoy en día, el dormitorio está perfectamente amueblado, las camas son muy cómodas y vivían en una armonía fantástica. Sí, bueno, a mí este dormitorio me recuerda mucho los dormitorios de mi época de estudiante, de las pensiones compostelanas, donde a veces dormían más de 4 estudiantes y había que hacer a veces verdaderas peripecias para ocupar una de las camas, porque había que saltar por la del vecino, ¿no? O sea que esto, claro, este es un dormitorio ya de mucha categoría comparado con aquellos de mi época, de los años 50. Hay que decir que la casa de Doña Generosa, la casa de la Troya, era una de las mejores pensiones que podía haber en Santiago en la época. Sí, hoy, bueno, es el símbolo de las pensiones de estudiantes de aquella época, pero tenía fama de ser la mejor pensión y ella la mujer de más paciencia del mundo, ¿no? Porque, claro, para aguantar a esta troula, pues había que tener mucha tranquilidad y mucha paciencia. ¿Durante cuántos años funciona aproximadamente la pensión? Parece ser que entre 1885 y 1905. ¿Y después se convirtió en una casa de alquiler normal? Después, sí, se murió Doña Generosa y se convirtió, bueno, se alquiló a una familia. Más tarde yo recuerdo, porque estudiaba en una academia que había muy cerquita de aquí, la Academia Merelles, y recuerdo que en la planta baja había un pintor y un practicante. Y en la planta, en los pisos altos, vivía una familia que también daba pensión a chicas. Y luego últimamente hubo una modista, que yo conocí y a veces me la tropiezo y la encuentro en la calle. Bueno, pues aquí se dormía, pero también había que comer y la cocina, hay que decirlo, se conserva casi igual. Y esta es la cocina de Doña Generosa. Aquí es donde preparaba los alimentos para sus realquilados, para los chicos que estaban en la pensión, pero también era aquí donde comían, no en el comedor en el que hemos estado anteriormente, que ese era el lugar de reunión, el lugar de estudio, sino aquí había una mesa, lógicamente mucho más amplia, pero lo que se conserva de la misma forma es esta chimenea, la lareira, y que no ha tenido que restaurarse, señor Amor. No, nunca se tocó esto, no se mantiene como antiguamente, sí. La cocina era un lugar no solo donde uno podía comer y cocinar, sino que ¿qué pasaba aquí a principios de mes? Cuando había dinero. A principios de mes, claro, como había dinero, se jugaba la timba, que era el juego preferido de los troyanos de Doña Generosa. ¿En qué consistía ese juego? Es un juego de cartas, un juego de azar. Yo, desde luego, lo vi alguna vez vi jugar la timba, pero no sé jugar la timba. Bueno, y encontramos algunos elementos que hoy nos resultan extraños. Por ejemplo, señor Amor, ¿qué es esto? Pues esto es ni más ni menos que un atrapamoscas. Es decir, se deposita aquí agua con azúcar, otros decían miel, pero no creo, sería más bien agua con azúcar, se deja, se coloca esto aquí, y entonces las moscas al venir pican, entran y quedan atrapadas. Porque está apoyado en unos pequeños... Efectivamente, entonces las moscas podían entrar. Ya quedaban ahí atrapadas, de ahí el nombre de atrapamoscas. Y bueno, después este mortero, que esto da igual que hagas aquí cualquier cosa, que esto no se gasta, de mármol, no de madera como los de ahora. Sí, no, claro, este es antiquísimo, vamos, muy antiguo. Lo regaló una familia compostelana y dice que ya habían pertenecido a sus abuelos, es decir, puede ser de mediados del siglo XIX. Madre mía. Y justo al lado, aquí, tenemos la habitación en la que dormía Doña Generosa. Contrasta con el resto de las habitaciones. Es la más pequeña de la casa, la más humilde, y encontramos allí, por ejemplo, encima de la cama, un hábito. Sí, es el hábito del Carmen, porque era una señora muy religiosa, iba todos los días a misa aquí a San Miguel dos Agros, y entonces colocamos en honor y en homenaje de ella el hábito del Carmen que nos regalaron las monjitas del convento del Carmen. Pues desde la cocina de la Casa de la Troya, el lugar donde hoy podemos recordar
aquella magnífica novela de Pérez Lujín y después, posteriormente, película en 2 versiones. Nos despedimos con la esperanza de que efectivamente en febrero podamos ver de nuevo este museo abierto a todo el público. Señor Amor, le agradecemos la preferencia que tiene, como siempre, con Localia para explicarnos todas estas historias que no son leyendas, historias reales, y además hacerlo con ese cariño que a usted se le nota, porque si alguien tenía que ser presidente de la Fundación Casa de la Troya, no podía ser otra persona que no usted. había otro que quisiera serlo y entonces no tuve más remedio que aceptarlo yo. Muchas gracias también a ti, a vosotros y a vuestra estupenda y siempre pendiente de las cosas de Santiago, a vuestra estupenda televisión. Muchas gracias. Las olas a besar, las arenas de la playa con fervor, así van los besos míos a buscar, de la playa de tus labios el calor, y del fondo de la mina es el metal, y del fondo de los mares el coral, de la más honda del alma me brotó, el cariño niña que te tengo yo. Las tintas de